¿Cómo les va? Ya estamos de vuelta. Recuerdan que habíamos estado viendo los efectos de la quiebra, fundamentalmente el desapoderamiento, el apoderamiento del síndico 109, la pérdida de legitimación procesal relativa por parte del fallido en lo que hace a los bienes desapoderados, pero no en lo que hace a la insinuación de los créditos en el pasivo y el control del funcionamiento de los órganos de la quiebra. Habíamos visto cómo el desapoderamiento se materializaba mediante la incautación y habíamos seguido las pautas claras que da el 177 para que esta incautación se produzca en forma ordenada. Pero cuando nos habíamos encontrado en el último párrafo del 177, decía que la incautación debía dejar a salvo los bienes indispensables para la vida del deudor. Y esto nos había retrotraído a un artículo que a propósito no habíamos visto, que es el 108, que habla de los bienes excluidos del desapoderamiento y que ahora ha sido claramente superado por el artículo 744 del Código Civil y Comercial, que modifica la prenda común de los acreedores. En la bolilla 6, cuando hablábamos de los principios del derecho concursal, yo les hablaba de la función de garantía del patrimonio, claramente les marqué cómo el 242 señala que el patrimonio del deudor cumple la función de garantía frente a las deudas que tiene con sus acreedores. Y que esto lo reitera el 743, distinguiendo la acción individual de la acción colectiva. E inmediatamente después, el 744 dice con toda claridad que quedan excluidos del desapoderamiento, ¿no es cierto? Inciso primero, a las ropas y muebles de uso indispensables del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Entiéndase, con una correcta interpretación, pese a que la doctrina dice que como son excepciones deben ser de interpretación restrictiva, estoy en total desacuerdo. Hoy en día, si hay una característica que tiene el lenguaje jurídico, como también el resto de la lengua con el cual los seres humanos nos comunicamos, es que va cambiando el contenido. Y así como ustedes advierten que no solamente queden exentas del desapoderamiento las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos, hay que decir, y de aquellos que vivan en una relación familiar, de convivencia en el hogar, ¿no es cierto? Porque puede ser un hijo adoptivo, pueden ser medios hermanos, en fin, toda situación de convivencia amerita, ¿no es cierto?, el respeto de la dignidad mínima de los haceres que hacen a la ropa, a la vivienda y a los muebles. Y para dar algún ejemplo, a nadie se le ocurriría hoy embargar una computadora, aun cuando durante mucho tiempo se debatió, o los televisores, porque son formas de educar. Hoy cualquier niño necesita de una computadora para poder hacer los deberes que por teletrabajo le mandan los maestros y profesores. Y la cuarentena que nos toca vivir por esta pandemia nos hace ver con toda claridad que hay cosas que se han vuelto esenciales y que antes parecían superfluas. Entonces, cuidado cuando referimos a ropas y muebles de uso indispensable, ¿sí? Indispensables en la medida de la dignidad del ser humano, ¿sí? En segundo lugar, los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Ya hemos dicho que no hay más muertos civiles. Todo lo que sea para el trabajo
es necesario que sea respetado. Después dice los sepulcros afectados a su destino. Fíjense la excepción que está haciendo del desapoderamiento, ¿sí? Salvo que se reclame su precio de venta, construcción y reparación, lógicamente. Después va a traer algo que la jurisprudencia fue descubriendo paso a paso, que son los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Obviamente los bienes sagrados, dedicados al culto, no los inmuebles, los terrenos, las casas, sino los muebles afectados al culto. Luego va a excluir también a los derechos de usufructo, uso y habitación, así como a las servidumbres prediales que deben aplicarse a la legislación del Código Civil y Comercial que se cita. El inciso F va a citar que están excluidos del desapoderamiento las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad física. Y es natural, ¿no es cierto? Si a mí se me dañó en mi integridad física, por cualquier causa, sea por un accidente de cualquier naturaleza, esa reparación que me va a volver en alguna medida a recomponer mi estructura biológica, psicológica y obviamente también espiritual, no puede ser objeto de desapoderamiento. Y esto lo dice con meridiana claridad el inciso F. Ya era una de las excepciones que tenía el viejo 108 o el actual 108 de la ley 24.522. Luego va a decir las indemnizaciones que por alimentos que corresponden al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho hereditario. Y por último, los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Lo que demuestra que en realidad, pese al criterio restrictivo y de taxatividad que pretende que tenga el régimen del 108, hoy 744, esto no es así. Es de carácter enunciativo y debe ser adecuadamente ponderado a la luz del principio de dignidad de la persona. Lo que sí, como verán, los bienes excluidos del desapoderamiento se refieren siempre al fallido persona y no a la persona jurídica, que obviamente es una investidura, es una persona ideal, como decía Vélez Sarsfield, que tanto lo criticaron, pero que en definitiva es una creación humana, ¿no es cierto? Y aquí lo que se tutela es a la persona concreta. También quería señalarles entonces que una vez que hemos visto ya que el desapoderamiento tiene un límite y que la incautación que lo materializa lo pone de relieve en el último párrafo del artículo 177, al renglón seguido, la ley 24.522 nos va a dar una serie de directivas que debe cumplir la sindicatura que está al frente de la administración de la entidad fallida, sea un establecimiento de cualquier naturaleza, sea industrial, agrícola o comercial, ¿sí? Y va a decir a continuación en los artículos 179 y siguientes. Conservación y administración por el síndico. El síndico debe de adoptar y realizar las medidas necesarias para la conservación y administración de los bienes a su cargo. Casi una obviedad, pero lo dice el 179. Toma posesión de ellos bajo inventario con los requisitos del 177, inciso 2, pudiendo hacerlo por un tercero que lo represente. Entonces, el 109 ya lo decía, pero el 179 le impone en forma concreta la carga de conservarlos y administrarlos. Y conservarlos y administrarlos, ¿qué va a significar? Primero, la incautación de los libros y documentos que manda el artículo 180, todos los libros de comercio y papeles del deudor, ¿sí? Cerrando los mismos.
Las medidas urgentes de seguridad que nos pide el 181, cuando los bienes se encuentran en locales que no ofrezcan seguridad para la conservación y custodia, el síndico debe peticionar todas las medidas necesarias, poner serenos, cuidadores, ¿sí? Tomar seguros, si es necesario, para poder darle seguridad al inventario de bienes que eventualmente podrá luego realizarse para pagar a los acreedores. Y si forman una empresa que todavía se encuentra en marcha, ya vamos a ver lo relevante que es este tema de la continuación de la explotación, obviamente con mayor razón. El 182 va a legitimar al síndico en una forma general y con toda claridad para que inicie todos los juicios necesarios en defensa de los intereses del fallido. Y acá no nos referimos solamente a las acciones de responsabilidad o de ineficacia que vamos a ver en las bolillas más adelante. No, nos referimos a los créditos, ¿sí? Es decir, a todo lo que se le debe al fallido. Dice el artículo 182. El síndico debe procurar el cobro de los créditos adeudados al fallido, pudiendo otorgar los recibos pertinentes. Debe iniciar los juicios necesarios para su percepción y para la defensa de los intereses del concurso. También debe requerir las medidas conservatorias judiciales y practicar las extrajudiciales. Y no requiere para todo esto ningún tipo de autorización judicial. La autorización judicial solo la va a necesitar para transar un juicio, ¿sí? Obviamente, para otorgar quitas o esperas, pero jamás para iniciar un juicio en defensa de lo que es el patrimonio que él está administrando. Y un artículo especial que hay que subrayarlo, porque se conecta con el artículo 16 del pronto pago, es el 183. Dice el 183, fondos del concurso. Las sumas de dinero que se perciban deben ser depositadas a la orden del juez en el banco de depósitos judiciales correspondiente dentro de los 3 días. Entre nosotros el Banco de Córdoba. Las deudas comprendidas en los artículos 241, inciso cuarto, y 246, inciso primero, es decir, las deudas laborales con privilegio especial y general, se pagarán de inmediato. Fíjense el texto. Se pagarán de inmediato con los primeros fondos que se recauden o con el producido de los bienes sobre los cuales recae el privilegio especial, con reserva de la suma para atender créditos preferentes. Y agrega, se aplique el artículo 16, lo cual puede traer toda un cuestionamiento, porque el 16, hoy remozado por la ley 26687, nos va a hablar de 2 tipos de pronto pago, el pronto pago de oficio, el pronto pago a petición de parte, el porcentaje y el plan de pago que debe hacerse. Algo que en la quiebra es distinto. En la quiebra se pagan los créditos laborales con derecho, con privilegio especial y general, con los primeros fondos que se recauden o con el producido de los bienes asiento del privilegio. Obviamente se refiere a los bienes que están dentro del establecimiento si se realizara, ¿no es cierto? Entonces el pronto pago que está en la quiebra aplica el artículo 16 en lo pertinente, en orden a todos los créditos que se consideran que tienen privilegio especial y general, es decir, los derivados de la relación laboral y las indemnizaciones, vacaciones, aguinaldos, etc. Entonces, aquí nos encontramos con el pronto pago en la quiebra, que tiene también notas diferenciadas al del pronto pago en el concurso preventivo, porque en el concurso preventivo la empresa continúa con toda claridad, aquí se supone una liquidación, aun cuando, ya vamos a ver, la cuestión no es tan simple. Va a decir luego
que el juez puede autorizar al síndico para que conserve en su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordinarios o extraordinarios que se autorice, y que también puede disponer el depósito de los fondos en cuentas que puedan devengar intereses en instituciones de crédito para obviamente mejorar la marcha del negocio. Porque aunque pueda liquidarse o no, esto se va a resolver luego del informe de continuación que tiene que emitir el síndico y que está pautado en el artículo 190. Con lo cual, ¿no es cierto?, estamos todavía en una etapa anterior. Y yo les decía a ustedes que puede haber bienes perecederos y el síndico tiene que tomar todas las medidas necesarias para la buena conservación. Pero si se encuentra con que bienes perecederos, como pueden ser propios de un negocio de venta de comidas o de ese estilo, obviamente deberá tomar las medidas que plantea el artículo 184. En cualquier estado de la causa, va a decir la ley, el síndico debe pedir la venta inmediata de los bienes perecederos, de los que estén expuestos a una grave disminución del precio y de los que sean de conservación dispendiosa. O sea, que todo bien se considera perecedero no solamente a la verdura porque se echa a perder, o la fruta porque se echa a perder, para decirlo gráficamente y con claridad, sino también los que pueden sufrir un grave deterioro en el precio porque en su estado de conservación, porque no hay forma de conservarlo bien, sino bajo ciertas medidas que no siempre se podrán tomar. Y de los que sean de conservación dispendiosa, porque algún bien que sea muy costoso mantener, es preferible que se venda y que los recursos se introduzcan en depósitos en las cuentas para un mejor rendimiento. Y la enajenación se debe hacer por cualquiera de las formas previstas en la propia ley de quiebra. Normalmente podrá ser desde la subasta hasta una venta directa o venta con cotización de precios, es decir, todas las modalidades que marca el artículo 203 y siguientes en orden a las formas de enajenación de los bienes en la quiebra. ¿Sí? Luego va a decir el artículo 185 y fundamentalmente el 186, algo que es también fundamental y que les demuestra a ustedes cómo el procedimiento de enajenación de los bienes o de liquidación del acervo alimentario puede llevar un tiempo porque es fundamental que sea eficaz. Si algo tiene de malo normalmente la práctica tribunalicia es que mucho se subasta o se malvende. Y no es la intención del legislador. El legislador en el 185 va a decir que el síndico puede realizar los contratos que resulten necesarios, incluso los de seguro, para la conservación y administración de los bienes, previa autorización judicial. Para otorgársela debe tenerse en cuenta la economía de gasto y el valor de los servicios. ¿Sí? Pero dice que si la urgencia lo hiciera imprescindible, el síndico no necesita autorización y puede hacerlo. Y luego, el 186 va a decir que con el fin de obtener frutos, el síndico puede convenir locación o cualquier otro contrato sobre bienes, siempre que no importen su disposición total o parcial, o exceder los plazos de la liquidación. Como verán, es ímproba la tarea del síndico en la conservación y en la administración. Esto es realmente algo muy importante. Y llegamos, por último, a lo que es un punto nodal de los efectos de la quiebra. La quiebra puede ser con dos modalidades: con continuación de la explotación o sin continuación. Pero
La ley 19.551, es decir, la anterior a la ley 24.522, traía como principio general que siempre había continuación de la explotación. Vamos a ver cómo el régimen que trae la ley 24.522 es diferente. Y vamos a ver cómo esta continuación de la explotación va a requerir de que se den determinadas notas características para que la continuación sea inmediata o eventualmente sea la común a todos los procedimientos. Aspectos que veremos a continuación en una próxima clase, porque merece un abordaje especial. Muchas gracias.